El obrar del espíritu en la naturaleza. Dr. José María Anguiano Cárdenas, Instituto Micael. El espíritu no es una religión. El espíritu es pensamiento. Y el pensamiento universal obra silenciosamente en la naturaleza. No hace ruido. No pide atención. Simplemente es. Lo encontramos en el latido de un corazón que se sincroniza con el ritmo de la Tierra en una nebulosa que, en su danza cósmica, imita la forma de una célula. Es la fuerza invisible que guía el descenso desde la inmensidad de una noche estrellada hasta la perfección de una gota de rocío sobre una hoja. Este pensamiento no está reservado para templos o libros sagrados. Vive en todo lo que existe, en cada raíz que busca la profundidad, en cada átomo que vibra con la melodía del universo. Es la inteligencia silenciosa que conecta el cosmos con la conciencia, la materia con el significado. Nos invita a observar, a sentir, a reconocer que somos parte de un todo interconectado. Una sinfonía donde cada ser, cada elemento, interpreta una nota esencial. Y en ese silencio, en esa observación, comenzamos a comprender. El aire que respiramos es mucho más que una simple mezcla de gases. Es pensamiento que circula, un mensaje del universo entregado con cada inhalación. El oxígeno nos da vida, pero es el nitrógeno, ese elemento invisible y omnipresente que constituye la mayor parte de nuestra atmósfera, el verdadero aliento que une la vida del cosmos con la de la Tierra. El nitrógeno es como la escritura del cielo sobre el suelo. Fija las ideas del universo en la materia, permitiendo que la vida florezca en formas complejas y maravillosas. Cada planta, al respirar, no solo toma nutrientes, inhala las ideas cósmicas, transformando el pensamiento etéreo en estructura, en color, en alimento. El viento que mece las hojas y dispersa las semillas, como un niño que sopla sobre un diente de león, es el vehículo de esta comunicación sagrada. El soplo de la tierra es un ciclo constante de intercambio, un diálogo entre el cielo y el suelo, donde el pensamiento se convierte en vida y la vida, a su vez, respira pensamiento. En este gran tejido de la existencia, la vaca se erige como un puente sereno entre el cielo y la tierra. Observa cómo pasta tranquilamente al amanecer, sumergida en un acto de profunda conexión. No solo come hierba, se alimenta de la luz solar transformada, de la energía del cosmos materializada en cada brizna verde. Y en un acto de generosidad silenciosa devuelve a la tierra el oro invisible de la vida. Su estiércol, una fuente de fertilidad que regenera el suelo. Su calor corporal que irradia una energía vital y su calma que parece impregnar el paisaje. Cuando la vaca rumia, con ese movimiento rítmico y constante, es como si la tierra misma entrara en un estado meditativo, procesando lentamente los dones del cielo para nutrir su propio ser. Su ciclo vital, desde la hierba hasta la leche que alimenta al ser humano y de vuelta a la tierra, es un poema en movimiento. Lo que parece simple, como un animal pastando, en realidad sostiene el delicado equilibrio del mundo. El espíritu obra en lo invisible. No lo vemos llegar, no lo oímos actuar, no se impone, no domina. Su poder reside en su sutileza, en su capacidad de manifestarse a través de los procesos más naturales y cotidianos. Lo sentimos en el movimiento del agua que fluye, en el crecimiento perseverante de una raíz que se abre camino en la oscuridad, en la respiración lenta y profunda del suelo fértil. Cada gota de lluvia, cada rayo de sol, cada molécula de carbono que una planta absorbe, es una manifestación de este obrar silencioso. Las redes de hongos bajo tierra, las micorrizas, se comunican y distribuyen nutrientes de una forma asombrosamente similar a las redes neuronales de nuestro cerebro, demostrando que la misma inteligencia organizadora opera en todas las escalas. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea y nos alimenta, es el resultado tangible de este pensamiento invisible que teje la realidad.
Simplemente tenemos que aprender a mirar más allá de la superficie para reconocer su presencia constante y amorosa. El pensamiento no es solo una idea abstracta confinada en nuestra mente, es una sustancia viva, una corriente de energía que tiene el poder de modelar activamente la realidad. Imagina tus pensamientos como ondas que se expanden desde tu ser, interactuando con el mundo que te rodea. Cuando cultivamos pensamientos de gratitud, de amor, de aprecio por la vida, no solo cambiamos nuestra percepción, sino que elevamos la vibración de la materia misma. La alegría, la serenidad, la compasión no son solo emociones, son la base de nuestro sistema inmunológico espiritual. Nos protegen, nos fortalecen y nos conectan con la frecuencia creadora del universo. Así como las partículas de luz conectan personas, animales y plantas en una red invisible de interdependencia, nuestros pensamientos positivos fortalecen esos lazos. El pensamiento que es capaz de crear universos enteros, de imaginar futuros y de concebir la belleza, es también el pensamiento que tiene el poder de sanar el cuerpo, el alma y el propio planeta. Finalmente, comprendemos que no somos observadores pasivos de la creación. Somos parte de una gran respiración cósmica. Somos pensamiento manifestado dentro del pensamiento universal. El obrar del Espíritu no es algo que ocurrió en el pasado y terminó. Continúa en este preciso instante. Fluye en la semilla que espera pacientemente bajo la tierra, en el agua que limpia y nutre, y, sobre todo, en la conciencia humana que despierta a esta verdad. Cada vez que observamos el amanecer con reverencia, cada vez que sentimos gratitud por el alimento en nuestra mesa, cada vez que cuidamos de un brote verde, nos convertimos en co-creadores conscientes con la tierra. El pensamiento universal vive en cada átomo de nuestro ser, esperando ser reconocido y dirigido con intención. Somos el puente entre lo invisible y lo visible, los artesanos que, con nuestros pensamientos, emociones y acciones, ayudamos a tejer el tapiz de la realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte a las redes del Instituto Micael,